Buenas tardes. En esta oportunidad vamos dentro de la teoría o de la herramienta costo, volumen, utilidad o análisis marginal. Vamos a tratar el tema de incremento en los costos fijos, decisiones de inversión y principales críticas al punto de equilibrio. Entonces, cambios en los costos fijos, utilidad y rendimiento. Cuando la empresa se enfrenta a una demanda creciente y está trabajando sobre capacidad a tope o capacidad pleno, es conveniente plantearse la posibilidad de hacer una expansión incrementando los costos fijos. Entonces, para poder ingresar a un nuevo nivel de costos fijos o a un nuevo escalón de costos fijos, hay que, por lo menos, el empresario va a intentar tener la misma utilidad que tendría si no ingresara a ese escalón de costos fijos. Para eso hay que definir el nivel de actividad que debería realizar la empresa para poder cubrir ese incremento de costos fijos, ese nivel de actividad adicional que debería hacer la empresa para cubrir ese incremento de costos fijos. Entonces, deberemos encontrar el número de unidades que se deben incrementar para que con las contribuciones marginales que se generan con ese número de unidades que se van a producir, poder cubrir ese incremento de costos fijos. Entonces vamos a tener un incremento en Q1 que va a ser igual al incremento de costos fijos dividido la contribución marginal unitaria. Con ese incremento de Q1 se obtendrá la misma utilidad en valores absolutos que se venía obteniendo, es decir, la misma utilidad en valores absolutos. Ejemplo, los costos fijos que tiene la empresa hoy por hoy son 15.000. Las contribuciones marginales son de 120 por unidad y el incremento de los costos fijos que está manejando la empresa es de 9.000. Entonces, aplicando la fórmula de incremento de cantidades necesarias para cubrir esos 9.000 de costos fijos, tenemos que se deberían producir y vender 75 unidades adicionales para que ese incremento de los costos fijos sea cubierto por dichas unidades. De esa manera, la empresa está obteniendo la misma utilidad en términos absolutos, con esas 75 unidades. Pero es sabido que además, el empresario, además de buscar mantener su misma utilidad en términos o en valores absolutos, también desea mantener la proporción relativa o en términos la utilidad en términos relativos con respecto a los costos totales. Entonces, para eso debemos hacer el mismo razonamiento, es decir, qué cantidad de unidades debería producir y vender la empresa para mantener ese porcentaje de rentabilidad o esa tasa de rentabilidad que tenía el empresario anteriormente. Entonces, debemos determinar ese nivel de unidades a vender para determinar o para mantener la tasa de rentabilidad anterior. Entonces vamos a llamar a R1, ¿sí? Que va a ser el rendimiento en Q1, como la utilidad en Q1 dividido los costos totales en ese escenario Q1. Se desprende entonces que R1, si es la utilidad dividido los costos totales, vamos a descomponer la fórmula de utilidad en cantidad por precio, cantidad por costo variable y costos fijos en el numerador, y lo vamos a dividir por los costos totales, por la sumatoria de costos totales de la empresa. Si operamos y despejamos, obtenemos que, despejando las cantidades necesarias que se deberían producir y vender para mantener este R1, nos quedaría esta fórmula, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, ¿qué podemos ver acá? Que para pasarnos de un nivel Q1 de producción a un nivel QN de producción, ¿sí? Cualquier punto que esté entre Q1 y QN va a dar una mayor rentabilidad en términos absolutos, pero va a dar una menor rentabilidad en términos relativos, que solo será alcanzada o solo será igualada la utilidad de Q1 en términos relativos, será igualada en QN, esa utilidad en términos relativos. Entonces, vamos a verlo analíticamente con los mismos números que estuvimos viendo en el ejercicio o en el ejemplo. Los costos fijos son de 15.000, el margen de contribución por unidad es 120,
el incremento de costos fijos 9.000 y el rendimiento sobre los costos totales, o sea, la tasa R1, es de un 20%. ¿Cuál sería la cantidad necesaria para poder producir o para producir y vender que mantendría la misma tasa de rentabilidad que si no se hiciera el incremento de los costos fijos? Bueno, esa cantidad de unidades serían 200. Son las cantidades a producir y vender para mantener el mismo rendimiento sobre costos totales. Lo único que hicimos acá fue sustituir en la fórmula para obtener esas cantidades. Otro de los temas que vamos a ver en este videíto son las decisiones de inversión. ¿Sí? Cuando existen dos alternativas posibles para elaborar un determinado producto, y esas alternativas las podemos expresar en sus costos fijos y en sus costos variables, como están la alternativa A y la alternativa B aquí, deberíamos definir el nivel de actividad, siendo Q la cantidad a producir y vender en la cual se igualarían las utilidades, o sea, ese sería el nivel de actividad en el cual se igualarían las actividades de la alternativa A y la alternativa B, sería igualar las utilidades y despejar Q. Despejando Q, nos queda que los costos fijos de A menos los costos fijos de B, dividido los costos variables de B menos los costos variables de A. Entonces, ¿cuál alternativa elegiríamos entre A y B? Bueno, si la cantidad de unidades que se proyecta es menor a la Q, en donde se igualan las utilidades, vamos a elegir aquella alternativa que tenga menores costos fijos. Si por el contrario, las cantidades proyectadas son mayores a ese nivel de Q, donde se igualan las utilidades, vamos a decidirnos por aquella de menores costos variables. Lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Aquí está lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Cuando el nivel proyectado de la empresa es menor que el punto determinado en Q, se optará por la de menores costos fijos, y si es mayor el nivel proyectado por la empresa, vamos a tomar la de menores costos variables. Y lo vamos a ver en un gráfico. ¿Sí? Ustedes tienen que Q es la cantidad en la cual se igualan las utilidades de la alternativa A y la alternativa B. Cualquier Q hacia la izquierda, cualquier cantidad que se dé a la izquierda de esas Q que igualan las utilidades, va a chocar primero con la recta que tiene menores costos fijos. Por lo tanto, vamos a elegir la alternativa que tiene menores costos fijos, en este caso la A. Y cualquier nivel de Q mayor a la Q de igualación de las utilidades, vamos a elegir aquella recta que tenga menores costos variables, ¿de acuerdo? Como la alternativa más conveniente. Bien, el último punto de este video es las principales críticas al punto de equilibrio. La primera, la asociación de la curva de costos totales con una recta. Entonces, básicamente el análisis de punto de equilibrio no depende de la suposición de que los costos totales son siempre lineales, ¿sí? Sino que va a depender de la habilidad que tiene el decisor o el analista para estimar los costos en diferentes niveles de venta. De esa manera, se le estaría levantando esa crítica. Otra de las críticas es la asociación de la curva de ingresos con una recta. Bueno, a medida que ha ido evolucionando este modelo de costo-volumen-utilidad, se puede o nos permite distinguir entre precios diferenciales, ya sea por una diferenciación que se realiza al cliente o por un mejor aprovechamiento de la capacidad no utilizada. En ambos casos, el comportamiento se puede representar por varias rectas sucesivas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es, independientemente de todas las críticas que se reciba esta herramienta, ha quedado demostrado que no invalida bajo ningún concepto el beneficio que aporta a la toma de decisiones en la realidad de las empresas o de negocio. Muchas gracias.